Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios, como en cada reunión, por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias a Dios, aún a la distancia de poder estar cercanos. Le damos gracias a Dios por la vida de los que nos acompañan esta noche. Le damos gracias a Dios particularmente porque su palabra dice que su misericordia es eterna. Para nosotros su misericordia es nueva cada día. Y no solo eso, la palabra de Dios dice que Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel. Que al Señor le ha placido derramar su gracia sobre nosotros. Le damos gracias al Señor, aun cuando hay cosas que quizás no podemos comprender totalmente. Cuando tengo la oportunidad de hablar personalmente con cada uno de ustedes, lo hago ciertamente no con el afán de molestarles o de hacerles sentir mal. Para mí es importante saber en dónde estamos ubicados, qué es lo que piensan, cómo perciben la presencia de Dios en sus vidas. Y el Señor me muestra cómo algunos están empezando y el Señor los ha estado llevando en un proceso de aprendizaje. Me veo yo mismo en ese punto en donde en algún momento de mi vida debo confesar que yo también desconocía muchas cosas de la palabra, por no decir que no sabía absolutamente nada. Culturalmente, como a muchos de nosotros, aquí en México, para los mexicanos, nuestros padres nos llevaban a la iglesia siendo pequeños y entendíamos que había un Dios. Nos llevaban ciertamente dentro de la cultura algo que se conoce como religión católica. Y en esas iglesias ciertamente se nos hablaba de Cristo, ciertamente en algunas escuchábamos hablar del Espíritu Santo y en no pocas, en algunas otras escuchábamos hablar de muchas otras cosas, con las cuales definitivamente, si vamos estrictamente a la palabra de Dios, creo que Dios trae entendimiento y conocimiento de las cosas verdaderas. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos una percepción de que hay un Dios. De hecho, tiene mucho tiempo que no platico con alguien que me diga que es un ateo o un agnóstico. Alguien que piensa que Dios no existe. Tiene mucho tiempo. Prácticamente todas las personas creen en Dios. No hay una idea definida en nuestras mentes de cómo es ese Dios. Y simplemente lo conceptualizamos de acuerdo a nuestras circunstancias. La realidad es que hay un Dios. La realidad es que este Dios mostró su amor por nosotros en que envió a su Hijo llamado Jesucristo para entregar su vida para que nosotros fuéramos rescatados. Ciertamente, este Dios, a través de su Hijo, tiene para nosotros una promesa de vida eterna. Y ciertamente, el Señor nos exhorta y nos anima cada día para conocerlo cada día más. Y esto es principalmente a través de su palabra escrita. Y esto entiendo yo que es un compromiso de pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para hablar de la palabra de Dios en distintas situaciones, en distintos escenarios. Y es impresionante cómo la palabra de Dios es un recurso
voy a expresar, invaluable que está ahí para cada situación. La mayor parte de las veces, por lo menos en el escenario en el que yo me desenvuelvo, es en medio de la necesidad. Personas vienen con sospechas o diagnósticos de enfermedades que coloquialmente se conocen como enfermedades catastróficas. Para otros, estas enfermedades constituyen para la persona una sentencia de muerte. Y aún aquí viene la palabra del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo expresó, y cito, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Así es de que si usted escuchó una sentencia de muerte, recuerde que nuestro Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia, para que tengan vida eterna. Y no es que sea un contrapeso, simplemente esto es real. Esto es lo que Él ha venido a mostrarnos y quiere que lo comprendamos y podamos entenderlo. Sé que no es una tarea sencilla y no es una tarea fácil llevar la palabra de Dios. Aún a lo largo de la historia, personas que empezaron a llevar la palabra de Dios, muchos de ellos terminaron sacrificados, violentados, insultados, encarcelados, crucificados, decapitados, como que no era una perspectiva muy favorable hablar de la palabra de Dios. Hoy, en algunos lugares se enfrenta persecución. Pensaría que en la mayor parte de los lugares hay indiferencia. Difícilmente se quiere escuchar de la palabra de Dios. Durante el día de hoy, platicando con mi esposa, hablábamos precisamente de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de la presencia de Dios en nuestras familias, de dar testimonio de la presencia de Dios y hablarles a otros de que presentamos a un Dios verdadero, que presentamos a un Dios que transforma vidas, a un Dios que tiene palabras de vida para nosotros, a un Dios que tiene palabras de exhortación, de ánimo, de consuelo, a un Dios que expresa y dice que en medio de la necesidad Él extenderá su brazo de poder para sostenernos. Repito, sé que no es sencillo. A veces queremos un Dios que solucione todos nuestros problemas en esta vida. Y la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo, en el mundo tendrán aflicciones, lo cual significa en el mundo van a tener pruebas, van a tener problemas, todos los días. No porque haya un día que hayamos superado ciertas situaciones, ciertos conflictos, ciertos problemas, significa que al día siguiente no vamos a experimentar nada. Y si nosotros nos sentamos y analizamos, esto es así. En las distintas
facetas de la vida de cada uno de nosotros. Es un conjunto de cosas, no es solo un aspecto. Habrá quien tenga problemas económicos, habrá quien tenga problemas familiares, habrá quien tenga problemas laborales, habrá quien tenga problemas personales, habrá quien los tenga todos juntos. Y en medio de todo esto se escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo que dice: no teman, no teman, porque yo estoy con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y esa es la promesa para nosotros, esa debiera ser la expectativa. Jesucristo está en control. Seguramente muchos de ustedes estarán pasando por situaciones complejas, complicadas, difíciles. Testigo soy de ello. Muchos están en tratamiento, cualesquiera que éste sea. Algunos han terminado afortunadamente. Algunos han sido llamados delante de la presencia de Dios y personalmente, cuando yo recuerdo esto, oro y le doy gracias a Dios porque en medio del proceso muchos de ellos dispusieron su corazón para reconocer a Cristo en sus vidas. Y la palabra de Dios nos señala y nos dice que después de esta vida viene la vida eterna y que esa vida eterna la heredamos no por obras, sino por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice en el libro de Romanos que ante el solo nombre, ante sola la expresión del nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla que está en el cielo, que está en la tierra y que está debajo de la tierra, debiera de doblarse. Y aquel que reconoce y dobla su rodilla ante el Señor, reconociéndolo como el Hijo de Dios, la palabra de Dios dice que ese acto le concede la salvación y la vida eterna. Es un proceso, no es simplemente que ya lo consiguió usted un día, es apenas el inicio de un proceso, pero el requisito fundamental, la palabra de Dios dice que no es por obras, no es como nosotros nos valoremos o nos evaluemos qué tan bueno o qué no tan bueno soy. No es por obras, dice la palabra de Dios. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de todo su ministerio y hasta su término, daba una exhortación permanente a través de sus enseñanzas. Básicamente, una manera distinta de ver la vida. Y cuando pienso en esto, considero lo que dice el Antiguo Testamento, cuando decía que si alguien ofendía a otra persona, la otra persona debía responder de la misma manera. En la Biblia está expresado como ojo por ojo y diente por diente. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio y sus enseñanzas, Él expresaba y iba a esta enseñanza y decía: habrán escuchado que anteriormente la ley decía ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que esto ya no es así. Respondan al mal por bien. Respondan amando a sus enemigos. Respondan bendiciendo a los que los maldicen. Hagan el bien
a los que buscan hacerles daño y oren por los que los persiguen y les ultrajan. Condición que debo de reconocer que de ninguna manera en la práctica es algo sencillo, porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, pero cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, recuerde que inmediatamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y Pablo en sus cartas dice: no os engañéis, la obra no es de ustedes. La obra no es de ustedes, no se trata de cuánto se esfuercen, no se trata de cuánto entiendan, no se trata de cuánto conocimiento puedan adquirir a través de la palabra de Dios o qué tan religiosos puedan convertirse. La obra no es de ustedes y no es de nosotros para que nosotros no nos gloriemos, sino que la gloria le corresponda a Dios. Pablo dice que la obra es obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos permite entender la revelación a nosotros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la Biblia hay varios pasajes que hablan al respecto, pero en esta tarde yo quisiera llevarles al libro de Mateo, en el capítulo 6, después de que nuestro Señor Jesucristo ha hablado de la enseñanza más importante que se conoce como el Sermón del Monte. Y en el capítulo 6, el Señor nos lleva a una serie de enseñanzas y de instrucciones muy importantes. No voy a leer todo el capítulo. En la primera parte de Mateo 6, del 1 al 4, el Señor habla acerca de ayudar a los necesitados. Hay una exhortación para hacerlo. Perdón. Y habla acerca de que guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, sobre todo si buscamos el reconocimiento de los demás al hacerlo. Incluso el Señor dice que aquellos que lo hagan así, aquellos que hagan cosas para buscar el reconocimiento de los demás, dice: no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagan el bien, exhorta y dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El Señor habla acerca de que si usted busca a Dios, no es algo que tenga que estarlo haciendo del dominio público para que los demás sepan, sino que el testimonio de nosotros debiera hablar por nosotros. Y ese testimonio debiera ser un testimonio de amor. En la siguiente parte, Mateo de 6:5 a 6:15, aquí nuestro Señor Jesucristo responde a una petición de los discípulos cuando estos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. En algún momento reflexioné sobre esta enseñanza de esta petición que le hacían los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Y era una petición que le hacían porque ellos observaban a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se retiraba a orar. La manera en que oraba, la manera en que se dirigía al Padre. Y esto impactó la vida de sus discípulos. Y lo impactó de tal manera que ellos, si pudiera expresarlo de alguna manera, es: Señor, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero hablar con el Padre de la manera en que tú hablas con Él. Claro que también veían las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía.
Los religiosos de la época expresaban y decían: nadie puede hacer las cosas que hace si Dios no estuviera contigo. Nadie. Y aún así no entendían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tampoco me voy a reparar ahí. Mateo 6, del 16 al 18, habla acerca de un tema que generalmente podría decir que no se toca mucho en lugares donde la gente se reúne para hablar de la palabra. Más bien hablan como una situación de lo que están haciendo. Se llama el ayuno. A veces se invita a los congregantes a entrar en ayuno, pero en general no he escuchado una enseñanza que lleve a los congregantes a entender la importancia del ayuno. El ayuno implica un sacrificio. El comer para muchos es una delicia, es un deleite. Para algunos no tolerarían dejar pasar la cena durante un día o la comida de un día siguiente, ¿verdad? Para algunos es complicado y es difícil, pero cuando una persona entiende, empieza a comprender la voluntad de Dios, no porque Dios necesite algo, sino es un proceso en el cual el hombre puede mostrar dominio sobre algunas de sus necesidades básicas. Una necesidad básica es alimentarnos, tomar alimento. Cuando las personas pueden evitar esto y entrar en ayuno, el ayuno tiene un impacto espiritual. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, y después de ser bautizado en agua y que descendió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, dice la Escritura, en donde estuvo 40 días y 40 noches, y la Escritura dice que ayunó durante todo ese tiempo. Ayunó durante todo ese tiempo, y comprendo o entiendo que el ayuno, llevado bajo la dirección del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene un propósito y tiene un objetivo: el fortalecimiento y la expresión del Espíritu Santo con un propósito conforme a la voluntad de Dios. Y en la Biblia hay varios pasajes que hablan acerca del ayuno. Cuando el profeta Jonás fue a la ciudad llamada Nínive, enviado por Dios, y esa es otra historia, Jonás no quería ir. Finalmente, cuando logra llegar a la ciudad de Nínive y entrega el mensaje, la Escritura dice que el rey ordenó que todos, incluyendo los animales, entraran en ayuno como una expresión de arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Y esa ciudad que iba a ser destruida por estar en contra de la voluntad de Dios y hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, esa ciudad no fue destruida. Entonces hay varios escenarios en donde hablan de la importancia del ayuno. No quisiera detenerme aquí porque quiero llegar a un punto más adelante. Luego Mateo 6, 19 al 24, hay alguna expresión donde dice que hagamos tesoros en el cielo, que no hagamos tesoros en la tierra. Y está haciendo una expresión donde dice que el hacer tesoros en la tierra, la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Ciertamente hay una expresión popular, y quizás para muchos de ustedes sean conocida: donde hay dinero hay problemas, donde hay dinero de por medio. Ahora, no es que el dinero sea malo, lo que pasa es que el dinero despierta ciertas emociones que no son conformes a la voluntad de Dios.
y dejan entrever la naturaleza del hombre, la ambición del hombre, el deseo de poseer. Y creo que de esto hay muchos ejemplos. No los voy a citar, pero para muchos son muy conocidos. Hemos visto familias que por cuestiones de herencias se pelean entre sí, se violentan entre sí, a veces atentan contra la vida de cada uno de ellos por esta situación. Negocios en los que por el dinero se pierden las amistades, se rompen compromisos, se caen injusticias. Y aquí nuestro Señor habla acerca de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Esperemos que podamos abordar ese tema en algún momento, pero finalmente quiero llegar a Mateo 6, 25 al 34, y lo voy a leer, en el cual empieza diciendo: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo de qué habéis de vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Se está refiriendo al hombre. ¿Acaso ustedes no son más valiosos que las aves? Y continúa diciendo: ¿y quién de vosotros, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan y no hilan. Pero ciertamente aquí el siguiente versículo dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque ciertamente los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas ellas. Y aquí viene la exhortación: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es de que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. La palabra que estuve reflexionando al leer este pasaje tiene que ver precisamente con afanarse, con el afán. ¿Tú sabes qué es el afán? ¿Qué es? Preocupación, ¿qué más? Un deseo intenso por perseguir algo. Buscando acerca de la palabra afanarse,
encontré que es una palabra, es un vocablo que deriva del griego y cuyo significado es tener la mente dividida. Afanarse es tener la mente dividida. Hay algo que divide nuestra mente entre las cosas que deberíamos de hacer y las cosas que no podemos hacer. Hay una división que ocurre prácticamente en cada uno de nosotros y que seguramente lo vemos en el punto de tomar decisiones. ¿Hago esto o hago el otro? Hay una división de ideas, una división de conceptos. Afanarse tiene que ver con perder la objetividad de las cosas. Afanarse al estar pensando en dos cosas distintas y no tomar decisiones, estar preocupado por cuál será la mejor decisión, cuál es la decisión que yo debo de tomar. Por ejemplo, para un estudiante puede ser, ¿debo ir a la universidad o no debo ir a la universidad? ¿Debo ir a esta escuela o debo de ir a aquella? Quizás no tengan el dinero para pagarme esta o no tenga yo el dinero para pagar esta otra. Eso significa estar pensando en una cosa y en otra. Esto divide nuestra mente porque no marca un punto en el cual yo pueda tomar una decisión. ¿Qué es lo que está aquí señalando nuestro Señor Jesucristo? Estamos preocupados en el día a día, y creo que esto es para todos, por el qué habremos de vestir, por el qué habremos de comer, por si tendremos dónde dormir. Estamos preocupados por las cosas del día a día. Y aquí el punto no es que en algún momento determinado no pongamos atención sobre esas cosas. Lo que está señalando es que esas cosas no debieran quitarnos la tranquilidad. Me llama la atención que habla de la mente dividida, del alma dividida. El alma es la que se encuentra, el alma es la que está experimentando esto. No es nuestro cuerpo, no es nuestro espíritu, es nuestra alma. Entre el problema y lo que deberíamos de hacer, que es distinto a lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es parte de una conclusión a la cual, si la persona puede conservar la posibilidad de tener la palabra de Dios, esta lo va a llevar a un punto en el cual pueda tomar una decisión mucho más correcta que tomar una decisión que está en la indecisión. Creo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros en distintas cosas. No me vienen muchos ejemplos, no sé si tú tengas uno, de cuando estás batallando para tomar una decisión y eso empieza a traer angustia, eso empieza a traer ansiedad. Y es de lo que nos está alertando el Señor. Si algo te produce angustia, si algo te produce ansiedad, uno debiera de decir, detente, detente. ¿Y qué debemos hacer al detenernos? Bueno, espero que si usted conoce la palabra de Dios, debe de ir a la palabra de Dios. Debe de ir a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no viene por arte de magia. Para ir a la palabra de Dios, de forma mínima necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer su estructura en forma mínima. Necesitamos conocer cómo está estructurada para que yo pueda ir a ella.
¿Qué enseñanzas puedo tener? Y la Biblia responde prácticamente, no prácticamente, responde a todas las preguntas que usted pueda tener. Por ejemplo, alguien viene a consulta por un problema médico, oncológico. El médico le dice lo que hay que hacer y la persona sale preocupada porque no sabe qué hacer. Y empieza a pensar, ¿debo ir con otro médico? Quizás este médico no me esté diciendo la verdad. Quizás puedo yo pensar que a lo mejor este médico no me ha convencido con lo que me está diciendo. Lo he escuchado titubeante. Y si me hago lo que él me está sugiriendo, ¿qué consecuencias va a traer para mi vida? Y entonces su mente empieza a divagar, empieza a reflexionar sobre las cosas que debería o no debería de hacer. Si usted conoce la palabra de Dios, entonces empieza a ir a la palabra de Dios. Si no puede decidir, pueden venir a su mente una serie de pasajes como: aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me darán el aliento que yo necesito. Y cuando usted empieza a traer la palabra de Dios y está en una situación en la que no sabe qué hacer, la palabra de Dios empieza a traerle, antes que nada, tranquilidad, paz, capacidad para poder decidir. Y es probable que eso le dé la tranquilidad para empezar a tomar decisiones adecuadas. Debo hacer lo que el médico me está diciendo, sabiendo que me va a generar muchas molestias, sabiendo que me va a producir cambios en mi cuerpo que no son agradables en la expectativa que yo sé que van a ocurrir, sé que pueden ocurrir complicaciones, o es mejor que yo me vaya con un médico naturista, que me va a dar algo que yo quiero escuchar. No quisiera entrar ser tan específico, pero muchas veces cuando buscan este tipo de alternativas, la palabra que realmente van queriendo escuchar, que buscan escuchar en esa persona que les va a atender, es: yo te voy a curar. Y esa palabra es posible que los llene de una paz aparente y de una tranquilidad aparente. Y ustedes digan: creo que este es el camino. Creo que este es el camino. Y es muy probable, por lo menos de lo que yo he sido testigo, es que con el paso de los días o semanas o meses, la enfermedad haya progresado y los haya llevado a una situación mucho peor, en la cual incluso quizás ahora los recursos que puedan emplearse no vayan a tener el mismo efecto para la persona. Y ahora la persona se va a enfrentar a otra situación en la que tristemente va a descubrir que fue engañada. Y fue engañada porque se dejó llevar por su emoción y por la mente, no por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de traernos a nosotros paz, 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 en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, pero una paz que solamente Cristo puede dar. Una paz en la cual Cristo me dice: pongan sus cargas sobre mí, yo los haré descansar. Una paz en la cual el Señor dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo voy a estar con ustedes. Si es alguien que tiene esa posibilidad, quizás entonces pueda decir, hablarle
a personas piadosas para que les apoyen en oración. No para que la persona les dé instrucciones de lo que Dios le dijo a esa persona que debería decirles a ustedes. La palabra de Dios a cada uno nos muestra y nos habla personalmente, directamente. En ocasiones, ciertamente, Dios usa algunas personas para llevar específicamente algunas palabras. Hay quien conoce a estas personas como profetas, pero también es conveniente saber que a veces solo hay un profeta verdadero en medio de 1000 profetas falsos que no son verdaderos. ¿Cómo identificar al verdadero profeta? Aquel que usted tiene testimonio de que verdaderamente conoce la palabra de Dios, lo instruye en la palabra de Dios, lo lleva a la palabra de Dios, ora conforme a la palabra de Dios, usted estará seguro entonces de que va en buen camino. El afán produce ansiedad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Están afanados por el que van a comer hoy. Y no porque comer no sea importante. Estamos afanados por tener en algunos escenarios el vestido o el pantalón o la blusa de la marca de la última moda. O estamos afanados por tener el cuerpo más esculpido que pueda haber en ese momento por encima de todos los demás. Es decir, nuestra atención está enfocada en cosas que no necesariamente edifican, en cosas que son eventuales o transitorias porque van a pasar. Y esto no quiere decir que en nuestra vida hay un equilibrio, pero este equilibrio debe de estar descansando en la palabra de Dios. Había una expresión que de joven escuchaba yo, sin conocer a Dios, aclaro, que decía mente sana en cuerpo sano, y había una exhortación. Y esta exhortación no nada más era mente sana en cuerpo sano, esto conllevaba además evitar el fumar, evitar el tomar, evitar el hacer uso de drogas, de sustancias dañinas. Pero no teníamos un sustento conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y harás de tu casa un templo, harás de tu cuerpo un templo, porque es el lugar en donde mora el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por supuesto que vas a cuidar ese cuerpo. Por supuesto que lo vas a alimentar adecuadamente. Por supuesto que le vas a dar el descanso que necesita. Por supuesto que le vas a dar a ese espíritu, al Espíritu Santo, el alimento que necesita diariamente y que es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. No que no sea importante. Y luego dice, si vives afanado por lo que quieres lograr y ni siquiera es posible, entonces debes ir a la palabra de Dios para entender cuál es tu situación y cuál es tu situación delante de Dios. ¿Cuáles son tus capacidades delante de Dios? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los talentos con los cuales Dios te ha provisto? No es un tema sencillo. Hace años le decía yo a un chico que Dios le dio un talento para la música. Ya estaba estudiando algo completamente distinto. Creo que le faltaba muy poco para terminar y yo le conocía, tuve oportunidad de hablar con él y en algún momento le dije, ¿estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Y entonces él me expresó y específicamente Dios le había dado un talento para la música
pero tenía un concepto en su mente y su mente le decía que los músicos se mueren de hambre. Yo hablé con él y le decía que bueno, este es el escenario en muchas situaciones, pero no nada más en los músicos. Hay maestros que pasan por muchas necesidades, hay profesionistas que pasan por muchas necesidades. A veces yo reflexiono y pregunto de repente por qué un profesionista que tiene la misma profesión que otro, uno destaca tremendamente y otro le cuesta mucho más trabajo. Y a veces, en mis reflexiones, encuentro que independientemente de si tiene mucho o tiene poco, cuando usted descansa en la palabra de Dios, Dios le da entendimiento y sabiduría para poder decidir. Reflexionando en este pasaje sobre el afán que tenemos para las cosas, el Señor me llevaba a Santiago 1 y dice, hermanos, déjenme decirles que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando estamos afanados, estamos en pruebas. Cuando no sabemos qué hacer ni qué decisión tomar, estamos en pruebas. Pero luego dice el apóstol Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, sin que nos falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y aquí está la primera respuesta. ¿Tiene muchos afanes? ¿Tiene su mente dividida? ¿No sabe qué decisiones tomar? Y la palabra de Dios me dice, entonces, vaya delante de Dios y pídale a Dios, pídale sabiduría. Y dice aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero luego dice Santiago 1:6, pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. No piense que el que lo haga de esta manera recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, el hombre que tiene su vida, su mente dividida, el hombre que está lleno de afanes. Disculpe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro, porque no puede tomar decisiones, no puede tener entendimiento acerca de lo que debiera de hacer. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también está hablando aquí el hombre que atesora cosas, el hombre que busca lo suyo, se marchitará en todas sus empresas. Pero bienaventurado, dice Santiago 1:12, bienaventurado sea el hombre, la mujer, que soporta la tentación, que es capaz de sobreponerse a esta dualidad de su mente, a esta situación de doble ánimo, a este afán. Bienaventurado sea el varón, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado,
no diga que Dios lo está poniendo a prueba, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Es posible que diga, bueno, es que Dios no me responde y no sé qué hacer, porque primero me dice una cosa y me dice que haga otra. No, no. Dios no es un Dios de dudas. Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden, es un Dios de entendimiento, es un Dios de claridad. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra, Cristo, la palabra hecha hombre y la palabra escrita, la palabra de Dios, nos han hecho nacer. Y cuando nacemos nos ha hecho primicias. ¿Está usted en pruebas donde su mente no sabe qué hacer? En que su mente está dividida para tomar decisiones. No es usted el único, yo paso por esto constantemente. Cuando alguno de ustedes viene, déjeme decirle que para mí es un reto. Es un reto cada decisión que tengo que tomar, porque estoy viendo quizás un escenario que el paciente no puede ver, pero que yo sí puedo verlo. Y lo puedo ver porque Dios me ha permitido prepararme para poder por lo menos tener una semblanza de lo que puede pasar dependiendo de la decisión que a veces cada persona toma. Y esto no me exime de que a veces pueda yo equivocarme. Pero el tener un planteamiento de lo que puede ocurrir me debe de llevar a tomar decisiones correctas. Y déjeme decirle que no es infrecuente que termine en intimidad con el Señor diciendo: Señor, dame entendimiento, dame capacidad para comprender, dame capacidad para entender. Ayúdame para tomar decisiones sabias y correctas. Estoy hablando humanamente. Y cuando yo veo que empiezo a entrar en ansiedad por esta situación, porque también me produce ansiedad, afán pudiéramos decirlo, tengo que ir a la palabra de Dios. Y tengo que reconocer que la palabra de Dios me dice que la palabra debe de traerme a mí paz, que debe traerme tranquilidad, debe traerme la capacidad de poder tomar decisiones correctas en tiempo y forma, que debe de darme la capacidad de que una vez que tomo la decisión, no hay lugar para dudar, uno debe de ir confiado de que Dios está en control. Hablamos del control de nuestras propias decisiones. No tenemos el control de las decisiones de los demás. No tenemos el control de la vida de los demás. A veces pensamos que nosotros tenemos que controlar la vida de cada una de las personas que nos rodea y que somos responsables de ellas. Esto no es completamente cierto, porque Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de ser independientes, pero también Dios, una vez que Él permite que podamos conocerle, nos da una serie de lineamientos. Nos dice: prepara a tus hijos en la palabra de Dios, instruye a tu hijo en mis caminos, y aun cuando él sea viejo y se haya apartado, él volverá, él volverá. Esta es la promesa de Dios. La palabra de Dios me lleva y me dice que Dios ha enviado medicina para nuestro cuerpo. La palabra de Dios me da entendimiento para saber que la persona no es solamente una enfermedad o un diagnóstico, que la persona es una persona, tiene un alma y tiene un espíritu.
y pedir discernimiento para saber qué es lo que está enfermo. ¿Está enfermo el cuerpo? ¿Está enfermo el alma? ¿O hay enfermedades espirituales? Y sé que esto a algunos nos explotaría la cabeza porque diríamos, bueno, no entiendo ahora de qué estamos hablando. Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere llevarnos al punto en el que yo pueda comprender y entender cuando Él me dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Yo los haré descansar. ¿Está usted cansado, fatigado? No puede tomar decisiones porque quizás no sabe, no las comprende. Vaya delante de la presencia de Dios. Y déjeme decirle que cuando usted le busca con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, Dios le va a hablar. Dios le va a mostrar. Dios, tenga la certeza de que tiene todas las cosas bajo su control. Ciertamente, la palabra de Dios me habla de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas sanidades, hizo muchas maravillas, devolvió la vista a los ciegos, hizo escuchar a los sordos, limpió leprosos, levantó muertos, liberó a los cautivos. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero ciertamente yo tengo que ir delante de Él y saber que si yo voy a un hospital y usted lleva la palabra de Dios, muchos de ellos van a recibir sanidad para su alma. Y ahí es donde empieza el proceso de curación. Muchas de las enfermedades físicas son manifestaciones de las enfermedades del alma de cada uno de nosotros. Muchas de ellas, muchas. Habrá algunas que sí sean físicas. Ahora, la palabra de Dios me habla de hombres como Pablo, que tenía un problema y Pablo lo señalaba como un aguijón de Satanás que lo bofeteaba constantemente de día y de noche. Y Pablo dice, 3 veces he orado al Señor y el Señor me dijo, Pablo, no lo voy a quitar. No dice así exactamente la Escritura, pero eso da a entender. Pablo, no lo voy a quitar. Bástate de mi gracia, porque en tu debilidad, mi poder se perfecciona. En tu debilidad yo me glorifico. Quisiéramos tener la capacidad en una expectativa de lo que Dios puede hacer. Pero Dios es soberano. Dios tiene una voluntad que está por encima de nosotros. Lo que yo puedo entender es que el hombre no va a vivir eternamente en esta vida. Salmo 90, versículo 10 dice, ciertamente los días del hombre son 70 años, y en los más robustos 80, con mucho pesar y con mucho dolor. Es decir, hay un tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando, se va degradando, sufre las consecuencias de las cosas que yo le he expuesto. Y en el proceso, Dios puede aumentar mis fuerzas, Dios puede fortalecerme, pero principalmente Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere fortalecer nuestro espíritu.
Nosotros oramos en Cristo y nuestra familia para que muchos de ustedes han sido testimonio de cómo ante situaciones difíciles que ni siquiera lo saben, el Señor les ha extendido sus días con calidad de vida. Mi exhortación es para que no se olvide que Dios ha hecho un milagro en ustedes. También hemos visto cómo la vida de muchos de ustedes ha sido reestructurada, han sido sanados problemas personales de esposos con esposas, esposas con esposos, de padres con hijos, de hijos con padre. Y podemos ver la mano de Dios. Estar atentos a la palabra de Dios. El Señor, el mensaje que nos da es: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Que el Señor los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo domingo. Bendiciones.